Iniciamos con el segundo problema. Bien, ya tenemos enteros positivos y negativos, y bueno, salvo el hecho de que es un espacio finito el que tenemos para almacenarlos y provoca accidentes un poco extraños, por así llamarlos, ahora tenemos todavía otro problema. Nosotros estamos acostumbrados a operar con números reales. ¿Podemos meter un real en la computadora? Tristemente la respuesta es no a todos. Recuerden que los reales son un sistema continuo, desde menos infinito hasta infinito, donde entre dos números reales puedo meter tantos reales como quiera. Bien, pues resulta que no, en la computadora no existe este continuo. Lo único que podemos almacenar en ella son números racionales, es decir, fracciones. ¿Por qué? Algo que nos dicen de los números reales, seguro los que lleven cálculo estarán viendo esto, es que pueden llegar a tener una expansión infinita después del punto. Y bueno, de hecho podría no existir absolutamente ningún tipo de periodicidad en los dígitos que pongamos acá y seguirnos al infinito. Un racional sumamente famoso es el número pi. Así es que efectivamente jamás podremos guardar pi en la computadora. No cabe. Lo que siempre tenemos que hacer en la computadora entonces es truncar esta representación. Pero si lo pensamos, números que tienen esta representación truncada, pues se llaman racionales. Y siempre los podemos representar como quebrados. De hecho, en la primaria nos hacían este tipo de ejercicios, ¿no? Tienes un 1.3. Entonces... Bueno, de hecho, este era bastante más sencillo. Como esto tiene lo que se conoce como una expansión finita, lo único que tenemos que hacer es recordar que esto es como dividir entre 10, ¿no? Entonces el 1.3 se convierte en un entero con 3 décimos. Y si queríamos poner todo esto en quebrados, bueno, 1 por 10, 10, más 3, 13. Y esto es igual a 13 décimos. Se volvió un poquito más complicado, por ejemplo, con números como 0.33333 con una barrita. Este se le conoce como una fracción con una expansión infinita, pero es periódica, siempre se repiten los 3. Aquí era donde los trepábamos encima de los 9. Nos decían, si lo que se está repitiendo es un 3, pues simplemente escribimos 3 sobre un 9. Y luego lo podíamos simplificar. Esto es lo mismo que un tercio. Si teníamos expansiones un poco más complejas, como... Entonces lo que hacíamos era ver que era de tamaño 2, subirlo como 53 entre 99. Y ya estuvo. Bueno, pero no podemos hacer eso con los números que tienen una expansión aperiódica. Y son precisamente estos reales los que jamás van a caber en una computadora. Ahora, ¿qué ocurre con todos estos? Pues otra vez tenemos un número finito de bits. Así es que de entre estos solamente vamos a poder guardar aquellos que quepan dentro de la expansión de bits que tenga disponible en nuestra computadora. Bien, entonces, ¿cómo los vamos a representar? ¿Recuerdan otra vez nuestra notación exponencial desarrollada? ¿Recuerdan la notación científica? Bien, vamos a empezar a utilizar otra vez esos recursos para incrementar lo más posible la magnitud de los números que queremos representar, o al revés, para poder representar números más pequeños. Lo que vamos a hacer es esto. Pensemos en un número grande. Grande en el sentido de que tenga muchos decimales. Aquí hay uno. Es más, voy a utilizarlo para otro ejercicio. Aquí está nuestro número. ¿Cómo puedo compactar el espacio que estoy utilizando para representarlo? Bueno, puedo recordar que esto es lo mismo que 3.98 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Igual? ¿Realmente es exactamente igual? Bueno, no, es aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque perdí este cacho, ¿no? Perdí un poco de precisión en mi número. Sin embargo, a cambio, puedo hacerlo con un número finito, con espacio mucho más pequeño. En este caso es algo parecido, nada más que como se trata de ahora un número que se encuentra a la derecha del decimal y es menor que 10, lo que hacemos es multiplicar por 10 pero con un exponente negativo.
Entonces otra vez puedo poner 3.98 por 10 a la menos 1, 2. Ahí está. Y ya tenemos una notación que nos permite acortar la representación del número con la penalización de que perdí un poco de precisión de este lado. Ese es exactamente lo que vamos a hacer ahora, pero en base 2. Entonces, este exponente que poníamos aquí se va a guardar ahora acá. Y estos dígitos significativos que colocamos del lado izquierdo, los vamos a poner ahora acá. Entonces, aquí tenemos 32 bits disponibles para guardar nuestro número. Vamos a utilizar 8 de ellos para representar el exponente. Vamos a utilizar 23 para representar estos dígitos significativos. Y vamos a utilizar aquí signo magnitud. Este estándar que está dibujado aquí es el que le vamos a conocer como números tipo float y utilizan 32 bits. Y sí, lo que vamos a hacer aquí es utilizar la representación signo magnitud. Simplemente si ponemos un 0 es un número positivo, si ponemos un 1 es un número negativo. Lo que ya resulta un poquito más complejo es cómo se van a representar los números en cada una de estas partes. Y vamos a ver entonces que el estándar que se ha establecido considera muchísimos casos. Bien. Hay números que son sumamente útiles cuando estamos hablando de matemáticas, aunque no sean técnicamente realmente números, como el infinito o el menos infinito. Bueno, resulta que de hecho sí utilizan su representación en este sistema. Lo que vamos a hacer es seguir como convención, que si llenamos todos los exponentes de unos y todo lo demás lo llenamos de ceros, ese se va a llamar infinito, por definición. Si llenamos todo de unos, pero el signo está encendido, es decir, tenemos nuestro signo menos, todo lo de acá con ceros, entonces tenemos al menos infinito. También vamos a representar otra cosa un poco extraña. Es esto. Siempre decimos que este es un problema, ¿no? No podemos definir cuánto es un número dividido entre 0 porque pues cualquier número multiplicado por 0 da 0, entonces esta operación como que no tiene mucho sentido. Bueno, para todos aquellos casos donde no sabemos qué salió, tenemos un símbolo llamado not a number. Claro, significa en español no es un número. Lo curioso del asunto es que de hecho tenemos un montón de not a number en la representación de la IEEE. Tenemos que siempre que llenemos todos los exponentes de unos, aquí no importa qué signo le pongamos, pero aquí tengamos cualquier dato que no sean ceros, o sea, básicamente cuando quiera que estemos en esta convención, pero aquí tengamos algo que no sean ceros, todos estos se van a llamar not a number. Y claro, los not a numbers no son iguales entre sí. Aún no sé por qué queremos tantos, pero tenemos muchos. Bien, sí, otra consecuencia, si estamos utilizando signo magnitud, vamos a tener más 0 y menos 0. ¿Cómo se representa? Bueno, con puros ceros en la parte del exponente, con puros ceros en la mantisa, de manera que efectivamente si tenemos todo lleno de ceros, lo que tenemos es un 0 positivo. Si agregamos un menos 1, o sea, si ponemos el signo 1 aquí, entonces vamos a tener un menos 0. Y aquí también otra vez cabe el caso de preguntarle a Java si sabe distinguir entre 0 y menos 0. Muy bien, recuerden nuestro ejercicio con la consola de Java. Aquí acabo de crear un entero, de tal manera que tomé el número 1, lo arrastré 31 posiciones hacia la izquierda, y en cuanto solicito que lo imprima, lo que he obtenido es un número de 32 bits con un 1 a la izquierda, seguido de ceros. En este momento no me interesa lo que quedó almacenado en los enteros, aunque aquí podemos ver claramente que se trata de un número negativo. Lo que me interesa es convertir estos bits en un float para poder tener esta otra convención donde tenemos signo magnitud. Una nota, los ints utilizan complemento a 2. Bien, entonces tenemos aquí un método que nos regala Java para poder convertir estos bits de un int a la representación ahora de float.
Entonces obtenemos un menos 0. Efectivamente, aquí vemos como al crear un flotante a partir de estos bits, lo que obtenemos es menos 0. Y viene la pregunta de los 5 millones. Menos 0. ¿Será igual a 0? Bien, vamos a pedirle que si son iguales nos lo diga. Ok, si son iguales, tienes que son iguales. ¡Oh, genial! Java es bastante inteligente, sí sabe que más 0 y menos 0 son lo mismo. Muy bien. Ahora pasamos a los casos complicados. Resulta que tenemos los números divididos en dos etapas. Por un lado vamos a tener lo que se le conoce como números normalizados y por otro lado vamos a tener los que se conoce como no normalizados y nos dan capacidades de expresión distinta. Recuerden que habíamos perdido parte de la precisión al utilizar la notación exponencial porque tuvimos que truncar algunos de nuestros dígitos significativos. Bueno, pues eso es lo que nos va a pasar con esta representación. Tenemos aquí exponente, tenemos lo que se le llama la mantisa. Recordemos que hay varias representaciones cuando utilizamos notación exponencial. Por ejemplo, podríamos tener este número, que vendría a ser básicamente este. O podríamos también escribirlo como Sin embargo, había un criterio que nos decía cuál era el que teníamos que dejar. El criterio para la notación oficial era decir que solamente hubiera un dígito del lado izquierdo del punto. Entonces aquí vamos a hacer algo parecido. Vamos a comenzar diciendo, bueno, vamos a poner aquí el punto y entonces aquí tendría que haber un dígito y aquí todo lo demás multiplicado por 2 elevado a lo que sea que esté escrito acá. Un exponente. Bueno, pero entonces vienen cosas un poco curiosas. Resulta que en sistema binario solamente podemos tener ceros y unos. Para que nosotros tengamos aquí un dígito distinto de 0 a la izquierda del punto, pues solamente nos queda un dígito disponible, un 1. En otras palabras, si seguimos esta convención, pues lo único que puede haber aquí es un 1. Y si ya sabemos que es lo único que puede haber, lo que nos dice esta representación es que no lo pongamos. Nos ahorramos un bit. Y recuerden, cada bit que ponemos significa duplicar la cantidad de números que podemos representar. Entonces es una buena noticia decir que no es necesario escribir este 1 porque estemos ganando duplicar nuestros números. Lo único que vamos a escribir aquí es lo que vaya después del punto. Muy bien. Entonces he aquí nuestra primera convención. Vamos a escribir en la mantisa todo lo que va después del punto son ceros y unos. Ahora, entonces esto sería, el 1 sería el resultado de 2 a la 0. Lo que esté en esta casilla sería como multiplicar por 2 a la menos 1. Lo que está acá es como multiplicar por 2 a la menos 2, etcétera, etcétera. O también lo podemos ver de esta manera. 1/2, 1 entre 2 al cuadrado, etcétera, etcétera. Muy bien, ya podemos representar fracciones. Otra parte un poco curiosa es que la representación que se utiliza en el exponente pues es precisamente por corrimiento. Vamos a restar menos 127, entonces el número que esté aquí menos 127, eso es lo que vamos a poner acá cuando multipliquemos por 2 elevado a la i. Muy bien, ahora, ¿por qué no dijimos que todos los números iban a ser así? Bueno, resulta que de entrada, si ya supusimos que aquí hay un 1, nunca podríamos escribir 0. Por eso es que la definición del 0 está sentada como un caso aparte. Como habíamos visto acá arriba, simplemente dijimos que cuando todos fueran ceros, entonces íbamos a tener al 0. Este que está acá. Pero también tiene otra característica bastante curiosa. Cada vez que nosotros incrementamos nuestro exponente, el brinco que existe entre dos números sucesivos representados en esta notación se vuelve más grande.
Por eso tenemos aquí esta barrita, cortesía de Ridiculous Fish. Así se puso de seudónimo. Les recomiendo mucho que visiten su sitio. Donde él nos está demostrando cómo para todos los números que se encuentran del 1 al 2, existe una cierta distancia entre dos números consecutivos que podamos representar. Por hacer la analogía, si yo tengo punto 123, pues el único número que puedo representar después con el mismo número de dígitos es punto 124. Y me faltan todos los dígitos como punto 123.1, punto 123.15 hasta punto 123.99999. No puedo escribir ninguno de estos aquí, solamente estos dos. Pues existe una distancia entre estos dos números sucesivos. Lo mismo nos está ocurriendo aquí, pero en base 2. Entonces, hay un montón de números en medio que no estoy pudiendo escribir aquí porque no tengo suficientes dígitos. Bueno, en cuanto incrementamos la potencia a la cual estamos multiplicando por el 2, esa distancia también se incrementa. Cuando lo volvemos a incrementar, otra vez la distancia se está volviendo más grande. Estamos duplicando, de hecho. Entonces lo que nos dice es que tenemos la misma cantidad de números entre 1 y 2, que de números entre 2 y 4, que de números entre 4 y 8. Bueno, entonces si están midiendo distancias entre estrellas, tal vez no importe tanto si se están perdiendo un cachito de unos cuantos meses de un año luz. O tal vez unos cuantos segundos de un año luz. Bueno, lo importante es que tenemos que tomar en cuenta que nos estamos brincando algo. Bueno, ¿qué pasa si de repente queremos hacer cómputos donde nos gustaría que todos nuestros números estuvieran distribuidos de manera uniforme, independientemente de si estamos entre 2, 4, 8, aunque podríamos limitarlo de alguna manera? Bueno, para ese tipo de cómputos, entonces tenemos los números no normalizados. Estos van a tener la característica de que el exponente que se le está asignando aquí al 2 son puros ceros. Entonces, realmente lo que podemos representar es lo que esté acá en la manticia. Aquí no vamos a tener la convención de que a fuerzas tiene que haber un 1 a la izquierda. Simple y sencillamente son todos los números que podamos representar aquí. Y la convención está así. Vamos a tener un bit para el signo. Aquí automáticamente vamos a asumir que estamos multiplicando por 2 elevado a la menos 126. Entonces por eso aquí ya no necesitamos escribir nada, solamente dejamos ceros. Y después todo lo que esté aquí después del punto, multiplicado por 2 a la menos 126. Y eso lo que nos va a producir es este rango que está acá. Una serie de números que van a estar distribuidos regularmente. Para estos otros dígitos otra vez vamos a tener el fenómeno donde las cosas están brincando. Se están duplicando a cada cierta potencia. Ahora, ¿esto qué nos permite? Que cuando hagamos aritmética con este tipo de números, va a ser un poco más predecible y más consistente cuáles son los brincos que estamos dando y cuánta precisión estamos perdiendo, mientras que acá pues va a depender completamente del exponente. Por ese motivo van a ver que existen sistemas donde les gusta trabajar con números entre 0 y 1. Precisamente porque vamos a estar cayendo en este rango de los números no normalizados. Un ejemplo de esto es que también existen representaciones de número RGB, pero que en lugar de tener números entre 0 y 255, tienen números entre 0 y 1. Y entonces van a trabajar más bien con precisión de punto flotante. Este se le llama así precisamente, punto flotante. Bien. En resumen, aquí tenemos la tablita completa. El 0 son puros ceros. El 1 le vamos a representar de esta manera. Observen que no aparece aquí ningún 1 precisamente porque ya estoy suponiendo que existe. El menos 1 va a aparecer con su signo encendido para tener el signo menos. Y después pueden hacer diferentes pruebas para ver cuál es la magnitud de los valores más pequeños. Aquí estamos hablando de exponentes menos 45, menos 38. Y luego empezamos al rango de los normalizados.
Empezamos con exponentes positivos y para el más grande vamos a tener... Bien, y aquí tenemos números grandes, muy grandes, exponente a la 38. Puede ser que no sean todavía suficientes, vamos a ver cómo arreglar eso. Infinito positivo, veíamos que la convención nos indicaba que pusiéramos todos los exponentes en unos. Infinito negativo y toda nuestra gran variedad de not and numbers. Bueno, si exponente a la 38 o a la menos 38 no es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño, entonces podemos incrementar esto de una manera muy sencilla. Regreso a la definición y aquí tenemos el otro elemento, double. Seguimos exactamente la misma idea, pero en vez de 32 bits vamos a usar 64. Primero para el signo, 11 para el exponente, 52 para la mantisa y básicamente tendremos todos los números que estaremos necesitando a lo largo de nuestra carrera. Si llegarán a necesitar más, bueno, pueden seguir la misma idea que veíamos con el Big Endian y Little Endian y tratar de pegar unos tras otros. Cuando quieren precisión arbitraria, precisamente esa técnica se utiliza en lenguajes como... ¿Cómo se llama este lenguaje nuevo? Así, se llama Julia. Bien, se los presentamos rápidamente. Es un lenguaje que está orientado especialmente a los cálculos numéricos y por eso permite tener estas cosas extrañas como precisión, tanto como queramos. Bien, busquemos nuestro último elemento. Entonces aquí tendríamos algunos ejemplos de cómo se representan a los números. Este 43 representado con corrimiento. Los números 1.375. Este 1 recordemos que está representado acá y la parte decimal, pero representada en base 2. Y acá habría otro ejemplo, pero con un número negativo y con un exponente negativo. Y eso sería todo por esta parte.